Pero vamos a entrar al tema político donde el mensaje presidencial, si algo marcó, fue la expectativa de los ciudadanos respecto a lo que esta idea de referéndum, de cambios en el Congreso, la reelección, podía significar para el país. Por eso hemos invitado esta mañana a Juan Cheput, congresista de Peruanos por el Cambio, oficialista, quien sin duda tiene mucho que aclarar, explicar sobre estos anuncios. Así es, bienvenido, congresista, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Sigrid. Gracias. Muy buenos días. Empezamos un poco para contarle a la gente qué está pasando con las propuestas del presidente, si el discurso se quedó en discurso, va a empezar a ponerse a la práctica, porque lo que se había deslizado es que sí se podrían aprobar reformas al Poder Judicial, entre otras, que pasaran a referéndum, quizá no para octubre y añadirlas a las elecciones que se vienen, sino de repente para diciembre, donde se celebrarán la segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales. ¿Cómo están evaluando ustedes esto en el Congreso? Bueno, hasta ahora el presidente ha enviado a través de la presidencia del Consejo de Ministros proyectos de ley vinculados a la reforma de justicia. Son 6 proyectos que ya llegaron y que el fujimorismo quiere atribuírselos y enviarlos a la Comisión de Constitución, lo cual me parece incorrecto, pues tienen que ir a la Comisión de Justicia. Por otro lado, el tema del referéndum todavía no ha sido tramitado por el Ejecutivo. Yo creo que es una cuestión que va de la mano, sobre todo con la parte de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que está dentro de uno de los proyectos de ley. Y el ministro Ceballos ha dicho una cosa muy importante. Si el proyecto es desfigurado en el Congreso, que yo creo que es lo que pretende hacer el fujimorismo, recién ahí lo enviarían al referéndum para que de esa manera sea la ciudadanía, si está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, que desde mi punto de vista es técnica y completa, o la propuesta desfigurada del Congreso. Pero ahí se necesita casi 2 millones, más de 2 millones de firmas, ¿no? Habría que de la ciudadanía. Habría que explicarlo un No poquito es tan fácil, en el ¿no? sentido que señala Sigrid para que la audiencia lo entienda por completo. Está en el Congreso lo debatirá, si lo aprueba, evidentemente va a tener un camino, pero si el Congreso lo rechaza o, como usted señala, desfigura desde su perspectiva la iniciativa del presidente, lo que ha dicho el ministro de Justicia es que activarían la búsqueda de firmas, 2,5 millones, como ha señalado Sigrid, para ir por el camino directo de la consulta popular. Claro, es un formidable desafío, pero también sería un formidable respaldo si se logra. E imagínense ustedes el respaldo que tendría el presidente. ¿No? Son más firmas de las que necesita un partido para inscribirse, pero por eso ejemplo. mismo, el Congreso tiene que tener la responsabilidad para que, sin claudicar del debate, no desfigure el proyecto de ley. Porque una cosa es debatir, como dicen algunos voceros del fujimorismo, y otra cosa es desfigurar la esencia. Para ser claros con la gente, ¿desfigurar a qué se refiere? Porque yo al menos he escuchado que, claro, se quiere incluir en el referéndum, por ejemplo, la pena de muerte, otras cosas que han deslizado las representantes del fujimorismo, entre ellas Rosa Bartra. ¿A eso se refiere usted, a desfigurar? En parte, porque me estoy refiriendo fundamentalmente a los proyectos de ley. Si ellos pretenden cambiar la esencia de los proyectos de ley, que tienen, por ejemplo, que ver con la ética de los abogados cuando ejercen mal el cargo, que tienen que ver con la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene que ver con la creación de una policía fiscal, etcétera, etcétera, si desfiguran y quitan la esencia, pues obviamente el mecanismo que queda es el del referéndum. Pero si ellos, dejando ese hilo conductor del presidente, que es la reforma del sistema de justicia, le agregan cosas que no transforman el sentido original, pues bienvenido sea. Lo que no vamos a permitir es la desfiguración. Y el presidente por eso ha planteado la figura del referéndum. Ahora, lo otro demuestra lo poco, digamos, conocedores del tema constitucional que tienen los principales voceros del fujimorismo, ¿no? En el caso de la reelección, por ejemplo, congresista, muchos dudaban de cómo se iba a plantear. ¿Se va a cortar la reelección inmediata? ¿Se va a cortar la reelección después de algunos periodos? Todavía no se ha pronunciado el Poder Ejecutivo en materia de la reforma política, pero yo quería precisar lo anterior. Cuando ellos dicen que quieren someter a referéndum temas vinculados a derechos humanos, y lo dice la propia señora Úrsula Letona, que ha sido presidente de la Comisión de Constitución, demuestra pues en manos de quienes hemos tenido la Comisión de Constitución, una comisión caracterizada por ser la comisión trascendente en el ámbito parlamentario. Ahora confunden derechos humanos como materia de referéndum con situaciones jurídicas que sí son causal de enviarlas a la consulta pública. Congresista Cheput, en el caso de la reelección, que todavía no se ha discutido en el Congreso, se ha discutido a nivel de opinión pública, pero, por ejemplo, ¿cuál es su posición? ¿Usted está a favor o en contra de la reelección de los congresistas? No, yo tengo una posición desde el momento que se hizo el plan de gobierno y la voy a plantear en el debate que tiene que haber en el oficialismo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la posición de evitar la reelección. ¿Usted está de acuerdo con la reelección congresal? Así es. Ilimitada, como es hoy en día. No, yo creo que hay figuras, lo que sucede... Podría ponerse un parche. El error fundamental es que una vez más, y hablo tanto del oficialismo como de la clase política en general, creen que la reforma política son aspectos puntuales. Por ejemplo, podemos ir a una reelección, pero disminuir el periodo parlamentario a 4 años.
Podríamos ir a una reelección, pero no coincidir la fecha de elección de parlamentarios con la presidencial. Podríamos ir a una reelección, pero cambiando las condiciones de elección por distrito binominal, etcétera. Todo eso es parte del debate. Claro, entonces, cuando se dice no a la reelección, ¿cuál es su punto de vista? Porque usted es un vocero del gobierno, el presidente lo que ha dejado entrever, recogiendo el clamor de un sector de la ciudadanía, es que no haya reelección de Congreso. Claro, y yo creo que nos ha dicho que actúa... usted sí está de acuerdo con la reelección. Por supuesto, y yo creo que el gobierno está actuando con madurez desde el momento que todavía no ha enviado el proyecto de ley. Vamos a discutirlo internamente, claro, y tiene que haber un debate en ese sentido. El debate va a ser bastante amplio. Hay otro de los temas que también nos preocupa y es la continuidad del fiscal de la Nación, el señor Pedro Gonzalo Chávarri. Muchas personas están diciendo, bueno, él ha mentido reiteradas veces, ¿es esto no una falta ética? Se convocó a una junta de fiscales que dijo nunca tuvo un punto de agenda como para sacar al fiscal de la Nación. Entonces se estima esto tendría que quedar en manos del Congreso de la República. ¿Qué se ha discutido con respecto al señor Chávarri? Bueno, en estos momentos ya hay una acusación constitucional que ha sido admitida y se ha delegado a Víctor Andrés García Belaúnde para que genere el informe del caso, si es positiva o negativa la acusación. Víctor Andrés tiene un plazo determinado que ya se lo dio a la Comisión Permanente hasta 15 días, entonces vamos a ver cómo termina ese informe. Desde mi punto de vista, como miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, yo puedo señalar que en estos momentos el desorden existente en la Fiscalía tiene que ver con el liderazgo ausente del mismo, a cargo del fiscal de la Nación. Yo jamás he visto a fiscales de menor nivel cuestionando al fiscal superior, como también debatiendo asuntos a través de los medios de comunicación. Eso demuestra de que hay una situación anómala. ¿Hay un nerviosismo quizás? Solucionar. ¿Cómo? Hay un nerviosismo quizás en las ganas de querer explicar, no, pero yo dije, pero en verdad sí. No, pero sobre todo hay acusaciones. ¿No? Es lo que ha hecho sobre todo hay acusaciones. Chávarri. Y también hay, en algunos casos, fiscales que señalan directamente al señor Chávarri como responsable de la situación. Entonces, cuando uno ve que existe este enfrentamiento a través de los medios de comunicación, se responden a través de entrevistas, pues indiscutiblemente no hay liderazgo. ¿Y la postura de Fuerza Popular al respecto? Bueno, usted ellos que tantea un poco el Congreso, Fuerza Popular se han convertido en los escuderos del señor Chávarri, cuando deberían ellos promover una situación en la cual la transparencia, la honestidad y sobre todo el imperio de la ética predomine en la Fiscalía Suprema, pero vemos que de manera entusiasta salen a blindarlo, entonces eso me demuestra a mí de que por lo menos existe un nivel de afinidad y un apoyo político que le está haciendo daño a la seguridad jurídica en el país. Para que estemos claros, el señor Chávarri debe ser removido en su concepto. Desde mi punto de vista tiene que ser investigado, porque yo soy miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y no puedo adelantar opinión, pero sí tiene que ser investigado. Quería preguntarle por otro tema que hemos escuchado en las últimas horas respecto del Congreso. Se ha sabido que la mesa directiva del señor Galarreta aprobó una medida por la cual, para decirlo sencillamente, ¿no?, aprobaron un acuerdo a nivel de mesa directiva para que los integrantes de una mesa directiva, una vez que cesara su periodo, continuaran disfrutando de una serie de beneficios, gasolina, chofer, seguridad. Eso ha sido denunciado por los medios de comunicación. Ahí el señor Salaverry ha dicho que eso se va a dejar sin efecto, pero ya han transcurrido varios meses. Ya no ha admitido además error alguno. Así, ya el escándalo está instalado, pero ha dicho que lo va a derogar. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué debemos entender los ciudadanos por este tipo de gollerías que, pese a las críticas, se continúan aprobando? Bueno, en primer lugar, que significa de que hay una herencia que en algunos casos viene del humanismo, pues este dispositivo se dio durante la gestión y luego lo han prorrogado, como también ayer me enteraba por un colega tuyo, por un periodista, que también hay un privilegio para los miembros de la mesa directiva o el presidente del Congreso que tienen pasaporte diplomático eterno. Es decir, dejan de ser parlamentarios, pero los miembros, el presidente, los expresidentes del Congreso siguen teniendo pasaporte diplomático. ¿Qué necesidad hay para hacer esto? En ese caso, yo le decía a tu colega, bueno, podría ser justificado, pues ha llegado al más alto cargo del Poder Legislativo, ¿no? Pero en el otro caso, el de la gasolina, eso indiscutiblemente no tiene sentido. Yo creo que ha hecho bien Daniel Salaverry en eliminarlo y más bien hacer un convenio con los bomberos para derivarle la gasolina que se había presupuestado para este año. Pero no va a pasar nada, o sea, todo queda en esta retractación del presidente. Una y otra vez, a todos los años. En la Junta de Portavoces tendremos que determinar por qué se continuó con esta costumbre que, como te digo, nació en el humanismo. Y tendremos que ver también por qué ha habido este tipo de beneficios completamente anómalos. La ciudadanía está tan pendiente de lo que hace el Congreso, donde la aprobación del Congreso está tan baja, y nosotros reconocemos que hay parlamentarios que hacen un gran esfuerzo porque esto cambie. Sin embargo, que la propia mesa directiva haya tomado una decisión de ese tipo, pues bueno, miremos las cosas desde dos puntos de vista, ¿no? El haber continuado con esta herencia negativa del humanismo
pero por otro lado lo positivo está en que Daniel Salaverry de inmediato lo ha anulado, ¿no? O sea, hay que ver ambos aspectos de la noticia. Para cerrar, congresista, ¿qué hace falta para que el señor Inostroza sea detenido preliminarmente? Entiendo eso ya pasó el filtro Bueno, del lo que Congreso, sucede es que está él tiene, discutiéndose. según el artículo 99 de la Constitución, tiene la prerrogativa de la acusación constitucional. Exacto. Y lo iban a ver ustedes. En estos momentos se está viendo ya en el Parlamento, lo está viendo el parlamentario Horacio Pacori, él debe estar entregando su informe la próxima semana, ahí lo discutiremos ampliamente y no tengan la menor duda que vamos a actuar con absoluta imparcialidad. Sí, si pisar el acelerador, congresista, que creo que ya muchos estamos actuando dentro de los exigiendo justicia. plazos sin afectar el debido proceso. La del estribo. Todos hemos visto estas mafias operando en La Victoria, capitaneadas por el alcalde, el municipio. Usted es congresista por Lima. ¿Qué se puede hacer para evitar que estos alcaldes continúen actuando como Jorge del crimen Castillo, organizado? Marisa Glave y el que habla, visitamos al Contralor en una oportunidad sobre un asunto de Barranco. Y el Contralor nos dijo a nosotros que no se podía hacer mucho por el tema de la bendita autonomía municipal. Yo estoy preparando dos proyectos de ley, uno constitucional que tiene que ver con la autonomía municipal y el otro para cambiar la configuración de los regidores. O sea, uno gana con 10%, pero tiene la mayoría absoluta de los regidores. Entonces, no hay control en los municipios. Esas cosas tienen que cambiar y en ese sentido estoy trabajando. Bueno, es una de las medidas que creo es importante, Sigrid, para poder intentar que esto cambie de una buena vez. Muchísimas gracias al congresista Juan Shepo. Gracias, congresista.